Hola amigos. Hoy hablaremos sobre los sectores no privilegiados. La sociedad estamental era la forma de organización social característica del antiguo régimen. Este sistema dividía a la sociedad en tres estamentos: nobleza, clero y pueblo llano. La nobleza y el clero eran los dos estamentos privilegiados en la sociedad estamental. En el presente esquema se representan el sector privilegiado y el sector no privilegiado. Los sectores no privilegiados estaban formados por la gran mayoría de la población. Según el sistema estamental, la función de estos grupos era la de mantener a la sociedad a través del pago de impuestos y el trabajo en actividades productivas. Se distinguían dos grandes grupos. La burguesía constituía el grupo social que manejaba la economía de las ciudades. En su nivel más alto estaban los funcionarios estatales, profesionales, comerciantes prósperos y banqueros. En el nivel inferior estaban los pequeños comerciantes y los artesanos. Aunque tenían poder económico, carecían de prestigio social y poder político. Por ello, muchos burgueses trataban de acceder a la nobleza comprando títulos nobiliarios o casándose con nobles con problemas económicos. El pueblo estaba compuesto por el resto de los estratos sociales no privilegiados y conformaba la mayoría de la población. Dentro de este estamento había grandes diferencias sociales y económicas. Los campesinos formaban el grupo más numeroso, más del 80%. Este sector era el más expuesto a las grandes hambrunas y epidemias y sufría la explotación de los señores y del Estado por la imposición de cargas tributarias cada vez más elevadas. El rol social de las mujeres en el antiguo régimen. En la sociedad estamental, las mujeres estaban normalmente excluidas de los negocios o de los asuntos públicos, excepto aquellas que pertenecían a los sectores más privilegiados o eran viudas. La actividad de la mujer estaba normalmente limitada al ámbito doméstico. En las familias aristocráticas, los varones heredaban las propiedades y las mujeres solo recibían una dote para casarse. Como la dote era un gran gasto, no todas podían contraer matrimonio. Las mujeres de familias pobres tuvieron muy pocas oportunidades de ascenso social. La mayor parte de ellas tenía que trabajar para obtener su sustento, ya sea en el campo, al servicio de familias adineradas o en las tejedurías. La dote forma parte de un intercambio de riquezas entre las familias contrayentes, acompañada de un cierto pago del novio o su familia a la familia de la novia. Comparte, comenta, dale me gusta y suscríbete al canal para seguir aprendiendo sobre historia.